Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Reconectando a través del Búnker, que es la radio por internet. Bienvenidos, miércoles 27 de julio del 2022. Y pues, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así que cada miércoles venimos con ustedes a través de un tema de interés, un tema para expandir su mente, de enriquecimiento del alma, y diversos temas para ustedes, la verdad, y todo hecho con mucho amor. Y pues bueno, le damos la bienvenida el día de hoy a el licenciado en psicopedagogía, Luis Efraín Villa de León, que está aquí con nosotros. Él es fundador y director de Creo Integral Creo Integral, ¿sí? Pero si no me equivoco, Luis. Educación Integral. Creo Educación Integral. Bienvenido, Luis. Gracias por recibir nuestra invitación. Es un placer que estés con nosotros y vamos a hablar de un tema que la verdad me encanta. Es de mucho interés, principalmente para nosotras las mujeres y también ustedes como hombres. Y pues bueno, ya no hablo más. Vamos a platicar aquí con Luis Villa sobre la aceptación social masculina. ¿Qué nos podrías decir, Luis, referente a este tema? Porque socialmente se castiga mucho a la figura masculina, en muchos ámbitos. No puede llorar, forzosamente tiene que hacerse cargo de una familia, hablando en el tema económico, como cabeza de familia, es el responsable, y si algo pasa, ¿dónde estaba el papá? Infinidad de cosas. En base a tu experiencia, porque se me pasó decirles, chicos, que él es creador del modelo EMORES, emocionalmente responsables. Es un modelo maravilloso, maravilloso. Entonces, sin más, Luis, platícanos, ¿qué opinas sobre esto que te estoy comentando? Muy bien, Maritza. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación para participar en este programa. Es un espacio importante para poder llegar a un importante número de personas, tanto hombres como mujeres, para hablar de este tema, que pues es un tema de actualidad. Más que de moda, es un tema de actualidad. El hablar sobre las nuevas masculinidades, de hablar sobre el rol masculino dentro de la sociedad, y sobre todo en este momento de cambios, porque si estuviéramos hablando de este tema hace 10 años, quizás algunos acentos serían diferentes, pero hoy estamos en un mundo cambiante, donde podríamos hablar por una parte del rol del hombre, y luego podríamos hablar en otra parte del rol masculino, ¿no? O de la parte masculina de los seres humanos, sin importar si se trata de hombres o mujeres, porque recuerda que dentro de la mujer hay una parte femenina y hay una parte masculina, y dentro del hombre también hay una parte masculina y hay una parte femenina. Exacto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del hombre en su rol masculino, socialmente tiene que responder, entre comillas, el de tener que responder a ciertos patrones que están predeterminados, y que todo aquel hombre que no cumpla con esos patrones, pues estaría mal visto por la familia y por la sociedad, aunque sabemos que ahora pues esto está cambiando para bien, porque nos abre el panorama en muchos de los sentidos. Y hablando estrictamente del ámbito de las emociones, pues da la oportunidad de que el hombre pueda navegar por mares emocionales diferentes a los que estábamos acostumbrados por la naturalidad de la crianza, por esta crianza que pues, se ha dado en un entorno de familia donde está bien visto poder navegar en ciertas emociones y está mal visto poder navegar en otras emociones
que son vistas malamente como emociones femeninas, ¿no? Que esas no entres ahí porque esto tiene que ver estrictamente con la parte femenina, tiene que ver con la parte de la mujer, y es importante que tú te mantengas en este tipo de emociones que incluso muchas veces hasta son bien vistas, ¿no? Es bien vista ver que un niño, por ejemplo, se enoje en cualquiera de sus grados, ¿no? Enojo, molestia, incomodidad, inconformidad, incluso hasta grados de ira, donde puede romper cosas o tirar cosas. Bueno, pues esto era socialmente bien visto y tenía que ver con la parte masculina. Y era mal visto que el hombre, en cualquiera de sus edades, pues tuviera una manifestación emocional, por ejemplo, hacia la apreciación, la vulnerabilidad, la compasión, porque era visto como un símbolo de debilidad. Y esto también, cuando lo extrapolamos hacia las empresas, que eso lo haremos más adelante, pues también se espera que un hombre tenga en lo general un comportamiento y que tenga una manifestación emocional. Incluso si llega a obtener altos grados de responsabilidad dentro de una empresa, se requiere entonces, según lo establecido, pues cumplir con una cierta manifestación emocional, como enojarse con los colaboradores, mostrar que realmente está en algo en desacuerdo, que esto se le manifieste en el rostro y que quede muy claro. Algo que cuando doy cursos de responsabilidad emocional a las mujeres dentro del ámbito de las organizaciones, lo que más recomiendo es no imitar al hombre, porque cuando una mujer toma una responsabilidad dentro de una organización, piensa que para que su liderazgo sea aceptado y que ese liderazgo sea bien visto, necesita comportarse emocionalmente como un hombre, y es uno de los más graves errores, porque estamos imitando solamente una parcialidad de un comportamiento del hombre, que incluso una parte que socialmente era bien vista, pero que en el mundo en el que vivimos ya no es aceptable. Y ahí es donde de pronto, Marisa, podemos hablar de que ya no solamente es un asunto como de hombres o de mujeres, sino es un asunto de seres humanos, porque en el fondo, sin importar si se trata de un hombre o una mujer, somos seres humanos, somos seres racionales y también somos seres emocionales, y desde ahí es que tenemos mucho que aprender, tanto hombres como mujeres, sobre la gestión de nuestra responsabilidad emocional. Exacto. Muy cierto todo lo que dices, Luis. Siempre he dicho que una mujer no se puede defender desde una imitación masculina, porque, y menos si son hombres, porque te van a llevar la ventaja, la misma naturaleza de cada uno. En este caso, el hombre, como tú lo mencionas, va cambiando esta sociedad y tiene que también adaptarse y ser mejor versión de sí misma. Esta educación, yo le llamo programación social, porque es ya de mucho tiempo. ¿Cómo es que ha afectado en nuestra sociedad? O sea, ¿qué tipo de actitudes que ahora no son muy bien aceptadas, es algo que anteriormente se venía haciendo y no había problema? Como ahorita que mencionaste la ira, ¿no? Sí, mira, que un hombre pudiera manifestar su molestia, el disgusto, el enfado, el estado de furia, incluso la desesperación, la hostilidad, el descontento, era algo socialmente aceptado. Y quiero que nos remontemos a nuestra generación. Ahora, en esta última década, hay roles que se van mostrando de forma diferente. Ahorita vamos a hablar acerca de ellos y cómo también influyen en el mundo emocional. Pero vamos a remontarnos a tú y yo y mucha gente que puede tener, ¿qué te gusta? 30 años para arriba, ¿no? De nuestro auditorio. Bueno, sí. Pues en ese tiempo, recordemos que nuestra madre, en lo general, estaba al cuidado de los niños, ¿verdad? Y nuestro padre estaba en el trabajo. Estoy hablando de las grandes mayorías. Entonces, la responsabilidad de la madre, pues, era cuidar de los hijos y el padre hacerse cargo del trabajo. Entonces, cuando el padre llegaba, el hombre podría manifestar, pues, que estaba cansado, que estaba irritado, y regularmente la madre le tenía una serie de reclamos guardados, ¿no?
y de ahí que nos decían, deja que llegue tu papá para que veas cómo te va a ir con tu papá. Entonces se suponía que nos tenía que ir peor con el padre que con la madre. Entonces ya la madre de antemano preparaba al hijo para que le pudiera ir fatal con el padre, y entonces esperaba a la mamá que el padre nos pudiera dar una buena reprenda, que estaba bien si incluso levantaba la voz o nos daba unas nalgadas o de pronto nos daba una bofetada o algo más, porque era quien tenía que imponer la rigurosidad dentro de la casa. Era visto como el patrón de la casa, como el rector del deber ser, y desde ahí el que castiga. Y esto en una condena como las llamadas de atención tienen que venir por parte del padre y son mucho más severas. Estoy hablando de lo general. Entonces ya de ahí, muchas veces el hombre llegando a la casa, y no es un plano de justificación, sino es, bueno, llega a la casa y quiero que te imagines que no tiene ganas de estar molesto. Viene de las actividades, pero llega a la casa y ya hay un pedido por parte de la pareja de tienes que estar mal y tienes que estar molesto y no le hables a tu hijo porque ha hecho algo mal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los niños? Pues van entendiendo que el varón es el que tiene que estar molesto, el que tiene que estar enojado, el que tiene que estar disgusto, el que tiene que llamar la atención y muchas veces el que tiene que pegar o el que tiene que golpear, siempre que esto venga o viniera de la autorización de una madre. Ahora en estas nuevas generaciones ya le quitamos el tema de la violencia y ya no se espera que el padre le pegue, porque socialmente ya no es aceptado. Quiero que recordemos que esto socialmente era aceptado. O sea, nadie iba al DIF en nuestras décadas a poner un reclamo de un maltrato por parte de los padres, algo que ahora es diferente. Pero lo que no cambia, y esto yo lo he visto en muchos entrenamientos, es las mujeres que siguen entregándole al hombre esta responsabilidad o compromiso de ser el malo con los hijos, de ser el que reprende. Entonces, yo algo que pacto mucho es de tomar la responsabilidad de que mucho del comportamiento erróneo que hay en el hombre es un acuerdo entre el hombre y mujer cuidadores. O sea, tanto el hombre como mujer, padre y madre, cuidadores de un sistema, le entregan este rol al hombre, mientras que la mujer se queda con un rol diferente. ¿Con cuál se queda? Con el del amor, con el de los abrazos, con el de los mimos, con el de abrazar quizás a los hijos, y esto socialmente es aceptado. Hace unos días veía yo una imagen, fíjate, la parte es una mujer que está abrazada con sus dos hijos, que son dos varones, y están en la cama, y ella está en la cama, y sus dos hijos están abrazándola, y es una imagen que tú la ves, y pues la ves normal, pero quiero que la extrapoles a, no es una madre, sino es un padre el que está en la cama con sus dos hijas abrazadas, con poca ropa, ¿me explico? Entonces ya desde ahí el contexto es diferente, sí. La vista social es completamente diferente. La primera podría ser natural, pero la segunda, pues prácticamente habría un incesto en la imagen. Entonces, hay cosas que socialmente son aceptadas y para las mujeres y que no son aceptadas para un hombre. Una madre que le da un beso a un hijo en la boca sería como muy tierno, pero un padre que le da un beso a una hija en la boca sería mal visto. Exacto. Entonces vamos viendo cómo lo que es socialmente aceptado con el transcurso del tiempo va cambiando y nos va colocando en discusiones completamente diferentes. Sí. Sacar al hombre de ese cuadrado de tienes que ser duro, estricto, rudo, poco vulnerable, no puedes manifestar la vulnerabilidad, no debes llorar, no debes incluso flaquear en ningún momento, no debes quebrarte, son mandatos de acuerdos sociales que afortunadamente podemos romper con ellos, y que hay muchas familias que han logrado desestructurarlos antes que la sociedad. Es decir, que vemos en las familias cambios incluso en el rol que el hombre puede tener dentro de la crianza, que se van haciendo cambios a nivel familia antes de que se conviertan en movimientos globales. Los movimientos globales siempre suelen ser a la inversa, es decir, que se van haciendo cambios en nuestras familias y esas familias se van sumando y como una célula que se forma en Reynosa,
una célula que se forma en Monterrey, otra que se forma en Ciudad de México, otra que se forma en algunas ciudades de Estados Unidos, y así, y luego estas células se comunican entre ellas socialmente, y es cuando vienen las olas de los cambios generacionales en función de lo que se espera. Hoy en día se esperan comportamientos diferentes en el rol del hombre. Entonces, y también aquí tiene mucho que ver las regiones. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en una región norte donde todavía está muy marcado, por ejemplo, pues el machismo, el micromachismo, y que todavía son socialmente aceptados porque estamos en el norte y ese es el comportamiento que se espera. Y muchas veces incluso hasta la misma mujer necesita abandonar las estructuras que tiene acerca de cuál es el comportamiento esperado de un hombre. Hace unos días platicaba con una participante, una mujer, y en uno de los cursos, y me decía, Luis, es que siento que estoy como loca, dice, porque por una parte yo quiero un hombre que me trate bien, que me atienda, que sea amoroso, pero otra parte también lo quiero que de pronto como que me siente y casi que me agarre de las greñas y entonces, a ver, yo digo, ¿cómo está esta parte de la evolución donde por una parte quieres un buen trato, pero todavía en tu ADN traes ahí el sufrimiento, arraigado el maltrato? Y luego si un hombre se presenta con todas estas características positivas, lo vas a ver como un hombre inadecuado, como una paleta sin sabor. O sea, es decir, necesita tener picante para poder que sepa. Entonces, aquí, Maritza, lo que hay que recalcar como importante es que el adoctrinamiento, los roles que vamos jugando son roles que se llevan en el ADN, que no solamente se tratan a niveles de escuchar cosas diferentes, ir a un curso, sino se trata de practicar. Y nuestra generación, o nuestras generaciones, estas 3 generaciones actuales, dependiendo de los niveles de edad que tenemos, estamos entrenándonos para hacer cambios estructurales de lo que van a vivir las futuras generaciones, no solamente en nuestra masculinidad, sino en el trato a los animales, el trato a la naturaleza, tantos temas que en este momento se están entrenando para que las futuras generaciones lo vean de una forma diferente. Pero ahí yo te lanzaría a ti la pregunta sobre lo que he dicho, ¿no? En función de, por una parte, la mujer quiere a un hombre con un comportamiento emocional distinto, pero todavía en el ADN carga la necesidad de un comportamiento machista, de control, de manipulación. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues es que sí se da, ¿eh? Sí se da, no me da pena decirlo, a veces yo lo he pensado también, pero sí tiene que haber un equilibrio, y sí es cierto, la información está en el ADN, estas son programaciones muy, muy de atrás, ¿no? O sea, probablemente es algo como que desde la abuela, la bisabuela, que vino cargando, y si no sufría, no estaba a gusto. Entonces, romper con esas estructuras, esas programaciones, no es fácil, porque sí caes en esas lagunitas, ¿no? Y aparte los hombres que tratan bien a las mujeres podrían en este momento de nuestra vida caer en el catálogo de no ser del tipo de la mujer. O sea, de pronto es que no es mi tipo. Pues, ¿cuál es tu tipo? Un hombre que te hable golpeado, que te maltrate, que te exhiba en público, que te domine, que no te deje salir, que te mantenga, que te suprima como mujer. ¿Ese es el tipo de hombre al que tú aspiras? Pues es el tipo de hombre convencional, el que se ha entrenado. Incluso de pronto yo les digo, a ver, también hay que tomar responsabilidad. ¿Quiénes educaron a los hombres de los cuales hoy nos quejamos? ¿Extraterrestres? No, qué sorpresa. Fueron educados dentro del vínculo en el que hay mujeres también. O sea, es decir, es una corresponsabilidad del resultado de toda la disfuncionalidad que tenemos los hombres. No solamente responsabilidad individual, sino es una responsabilidad colectiva, donde la mujer incluso tendría que decir, a ver, así como de pronto le pedimos que España pida perdón a México, ¿no? O sea, pido perdón por la forma en la que eduqué a los hombres, porque pensé que era la forma en la que tenían que ser educados, porque también hay que ver algo muy importante. Todo dentro de un marco social
históricamente tiene una referencia y tiene una justificación. O sea, es decir, en este momento podemos enjuiciar el comportamiento de un hombre de lo que ha sido y ya ha venido siendo, pero tenemos que entender que dentro de ese marco social era aceptado. Como tantas cosas que en este momento ya no las practicamos porque socialmente ya no son aceptadas. En este momento estamos pugnando porque ya no existan corridas de toros para no maltratar los toros, pero durante milenios esto ha sido socialmente aceptado. Y podríamos dar muchos ejemplos de lo que antes se aceptaba y ahora ya no se acepta. Entonces, antes era socialmente aceptado que el hombre tuviera ese comportamiento, y también la mujer y el hombre en sociedad educaban de una forma a los hombres y de otra forma a las mujeres. Recordás también, por ejemplo, de qué manera se ha educado a las mujeres a lo largo de la vida dentro de un contexto de familia, que las que son niñas tienen un comportamiento diferente a los que son niños. ¿Cuál es el comportamiento de la niña, por ejemplo? Pues vas a servirle a tu hermano, lo que tu hermano diga, tu hermano va primero. En el tiempo atrás, incluso para las mujeres no hay educación porque ustedes las van a mantener, y los hombres son los que tienen que recibir educación, y también son los que van a recibir herencia. Ustedes no, porque a ustedes les van a dar, pero ellos son los que tienen que dar. Y hoy en día esto ya no es aceptable. Ya no es aceptable que las niñas dentro de un sistema de familia tengan que servir a sus hermanitos, como en un plan de ustedes son las que están obligadas a hacerlo, ¿no? Y luego ni le busquemos referencias bíblicas a esto, porque vamos a encontrar muchas cosas que no nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces no nos metemos en ese tipo de terrenos, porque también hay que comprender una cosa: hasta la misma Biblia fue escrita en contexto, y eso lo tenemos que entender también. El tiempo ha cambiado y se va actualizando las necesidades de la comunicación humana, y lo que está escrito en la Biblia obedece a un tiempo y a un espacio. Y hay cosas que si las sacas de ese contexto, en el contexto actual, no van a funcionar, ¿verdad? No es la forma en la cual la sociedad en este momento está aprendiendo que necesita relacionarse, ¿no? Y no es que la Biblia necesite una actualización, sino es que tenemos que verlo dentro de ese marco referencial, como también tenemos que ver que el comportamiento que ha tenido el hombre hasta este momento obedece a marcos referenciales, y que en este momento tenemos toda la posibilidad de cambiarlo y de hacerlo de una forma diferente. La verdad que me quedo sin palabras, porque es cierto. O sea, ya no se puede vivir así, de que la mujer le delega todo al hombre en ese aspecto, porque también ocurre lo contrario, ¿no? Cuando está la mujer vive mucho abuso, pues se defiende del hombre, y a veces hay hombres que los minimizan. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. Y el hombre, o sea, nosotros más hacemos que ellos pierdan su valor, que pierdan su rol, y luego nos quejamos, como dices tú, es que quiero que sea cariñoso, tierno, pero también quiero que de repente no me deje salir o algo, ¿no? O sea, nos contradecimos, y todo eso viene desde la crianza. Entonces, en esta nueva era, en esta nueva sociedad, esta nueva mentalidad social, ¿qué es lo que requiere un hombre para empoderarse de forma sana? Primero, sobre lo que te decía al principio, creo que vale la pena retomarlo en el sentido de el hombre y la mujer somos iguales en función de la valía, es decir, del valor como individuos, ¿verdad? Entendiendo que tanto uno como el otro tienen derecho a la educación, a el respeto de las leyes, a la igualdad en el trabajo, a una remuneración justa para ambos, sin importar si se trata de un hombre o una mujer, porque estamos hablando del ser humano y la necesidad de igualdad y de equidad. Pero luego, si esto lo separamos para fines de educación y lo vemos desde un contexto de quién es uno y quién es otro en función de su emocionalidad, mira, yo te puedo decir que cuando yo diseñé
hace 10 años el entrenamiento de mujeres emocionalmente responsables para trabajar la responsabilidad emocional. Ahora con el tema de pandemia hemos escuchado mucho hablar sobre emociones, programas de radio, de televisión, cursos, pero hace una década casi nadie hablaba de inteligencia emocional. Por ahí había un libro que escribió Goleman, que lo escribió y que todavía no tenía el impacto que hoy tiene porque a nadie le interesaba el tema. Cuando escribí este programa de mujeres emocionalmente responsables, yo lo hice con una finalidad, con la finalidad de que la mujer pudiera trabajar su dependencia y su codependencia. La dependencia no hacia las drogas o hacia el alcohol, sino la dependencia hacia el hombre. Esta dependencia de alguna manera arrancar de raíz o buscar arrancar de raíz la dependencia en función de ver al hombre como el mandamás, como el rector, es decir, como si la mujer fuera un satélite, una luna que está alrededor de la tierra, que es el hombre, ¿no? Y que se mueve en función solamente de lo que él quiere, de lo que él dice, y él es el que dicta cuánto tiempo dura una relación, las condiciones en las cuales una relación se debe dar, etc. Entonces, el entrenamiento fue diseñado para educar a las mujeres y lograr ese desamarre, ese desenraizar la imagen de que la mujer, al ser sacada de una costilla, depende del hombre en su totalidad. Y también trabajar la codependencia, que es la búsqueda de la mujer por cambiar al hombre. Entonces, por eso es que muchas mujeres se quedan dentro de relaciones que no funcionan porque están buscando cambiar al hombre. Y así lo trabajé durante 10 años. Y hace 2 años que diseñé el entrenamiento de hombres emocionalmente responsables, yo lo que no quería era hacer una copia del entrenamiento porque sentía que no iba a funcionar y que tenía que llegar al mundo de las emociones de los hombres de una forma diferente a como lo venía trabajando con las mujeres. Porque en el caso de las mujeres entran a un entrenamiento de desarrollo humano e inmediatamente se descosen emocionalmente y hablan de sus problemas y hablan de sus situaciones y no les importa quién esté ahí y se muestran en toda la vulnerabilidad. Pero los hombres, cuando los tengo en los entrenamientos, funcionan de una manera completamente diferente. Y esto no significa que así está bien, sino significa que son cosas que necesitamos cambiar. El hombre lo primero que necesita es como tantear el terreno, ver que realmente el lugar es un lugar seguro, quién es el otro, cuál es la información que me van a dar, si la persona que me va a facilitar realmente tiene los conocimientos, qué tipo de vida tiene, si realmente puede ser un ejemplo para mí. Y una vez que tienen todo ese marco de seguridad, entre comillas, entonces empiezan a hablar de lo que ocurre, pero no de lo que les ocurre a ellos, sino de lo que les ocurre a terceros, es decir, lo que le pasa al primo de un amigo. Y así me los voy llevando tranquilos, que empiecen hablando de los problemas que tienen los demás, hasta que los voy llevando poco a poco a la responsabilidad y empiezan a hablar de ellos mismos, de lo que les ocurre, de lo que sienten. Y siempre es sorpresa para quienes están conmigo como staff, que de pronto dicen, oye, pero es que lloraron. Pues es que lloran porque son seres humanos, pero socialmente no es aceptado que lloren. O, yo no sabía que los hombres también pueden hablar de sus problemas y que pues realmente también cargan su costal, porque a diferencia de las mujeres, por ejemplo, la mujer tiene mentalmente una gran capacidad para guardar resentimiento y tenerlo vigente. Y un hombre parece que tiene como una especie de amnesia, donde las cosas que le han ocurrido las encapsula y no las menciona, es como si nunca hubieran pasado. Es decir, de pronto tengo un hombre que le ha maltratado a un padre de niño, que se ha quedado huérfano, y le pregunto, ¿qué ha ocurrido en la infancia que crees que te ha marcado? Nada, como si nada hubiera ocurrido, ¿no? Y no es porque no exista, sino porque tiene la capacidad de encapsularlo para seguir en la vida como si nada le pasara. Entonces, una vez que ya se crea ese marco, empiezo a tener la paciencia para que empiecen a abrir pequeñas ventanitas donde pueda empezar a salir la información, y luego entonces puedan ir más adentro
y manifestar qué es lo que les ocurre emocionalmente. Y cuando por fin, quiero que te imagines, Maritza, no solamente es en función del entrenamiento que yo doy, sino es prácticamente en cualquier modelo de terapia. Cuando el hombre empieza a sacar lo que le pasa, quiero que te imagines como un edificio muy firme, muy fuerte, y se empiezan a abrir ventanas donde empieza a salir la información. Bueno, pues después, como si fuera un edificio lleno de agua, empieza a salir agua por esos espacios y llega un momento donde el edificio se colapsa. Y se colapsa, y es ahí donde el hombre se entrega en vulnerabilidad para poder hablar de lo que realmente le pasa, de lo que realmente le duele, de lo que le sucede, y donde se muestra ese ser vulnerable, que por cierto es hermoso ver esa parte vulnerable. Y he tenido hombres de más de 70 años, de más de 80 años, dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, pero si vieras qué hermoso es ver que de pronto, incluso ya en edades bastante avanzadas, hoy tengo el caso de un hombre de México que me enterneció muchísimo porque compartía el de está enfermo lamentablemente de cáncer en una fase terminal y ha vuelto con su familia a la que tenía, de la que estaba divorciado. La mujer le ha dado la oportunidad de que regrese a la familia para vivir el último tiempo que Dios le permita, nuevamente en el contexto de familia. Él arrepentido de quién ha sido como hombre, dándote todas las características de las que he mencionado: un hombre frío, un hombre que no manifiesta sus emociones, un hombre que no da reconocimiento, un hombre que no le dio el lugar a la pareja, un hombre que nunca fue lo suficientemente amoroso con los hijos, que hoy la enfermedad lo tiene en un alto grado de vulnerabilidad. Porque también algo bien importante, y esto lo vemos mucho con los hombres mayores: si hay algo que a un hombre lo haga cambiar emocionalmente, son las enfermedades terminales. Cáncer de próstata, de pronto cualquier tipo de manifestación de cáncer, diabetes, son lo que al final las enfermedades lo hacen romper con una coraza, con una máscara que yo me lo imagino como que en algún momento la sociedad, su misma familia se la puso, y él durante todo el tiempo ha estado agarrando con la mano que no se le caiga la máscara de duro, rudo, frío, poco vulnerable, agresivo. Pero hay muchísimos hombres que ya están cansados de estar cargando esa máscara que la misma familia o la misma sociedad le ha impuesto, y tiene ganas de ser emocionalmente diferente